Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Espero que me escuchen y estén viendo mi pantalla. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Tatiana. Muy bien. Buenos días. Entonces sí se me escucha. Bien, vamos a empezar con la semana 13 ya, ¿sí? Semana 13. Semana 13, el tema de la oración. Bien, semana 13, la oración, o sea, vamos a ver el tema de la oración bimembre, ¿no? Sujeto y predicado, los dos elementos de la oración. Bien, comenzamos entonces. Estas tres ideas de la oración son muy importantes, ¿no? Primero, que posee entonación, ¿correcto? Recuerda que puede ser una entonación ascendente, descendente, ¿sí? ¿Lo recuerdas? Entonación ascendente, descendente. Y está delimitada por pausas. Las pausas que se utiliza se refiere a al punto, ¿no? ¿Sí? Al punto. ¿Cómo tú te das cuenta que dentro de un párrafo hay oraciones? ¿O cuántas oraciones conforman un párrafo? Uno se percata de ello porque está presente este signo llamado punto, ¿no? ¿Sí? Entonces tú te vas a dar cuenta que en una oración existen en un párrafo existen dos, tres oraciones por el punto seguido, ¿ya? Por el punto seguido. ¿De acuerdo? A ver. Luego, la segunda idea es que está formada por una frase nominal, sujeto y una frase verbal predicada, cuyos núcleos concuerdan en número y persona. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la oración bimembre, ¿no? Es la que está formada por sujeto y predicado, ¿correcto? Y los elementos principales del sujeto, o sea, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado te dice que entran en concordancia, en número y persona. Concordancia significa igualdad. Si uno está en singular, el otro también debe estar en singular. Si uno está en plural, el otro también está en plural. Y lo tercero es que las oraciones expresan sentido completo. Esa es la diferencia, por ejemplo, con las proposiciones. La proposición, la proposición también tiene verbo, ¿no? ¿Sí? También tiene verbo. Pero la proposición carece de sentido completo. Por eso dicen que la oración tiene autonomía sintáctica. Autonomía sintáctica quiere decir que tiene significado por sí misma. ¿Ya? Tiene autonomía sintáctica, significado por sí misma. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Muy bien. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla. Si tienen dudas, preguntas. ¿Ninguna? Muy bien. En el caso del predicado, recuerda que su núcleo es el verbo. El verbo tú sabes que puede presentar la forma simple, como lo vimos en el tema del verbo, o puede presentar la forma de perífrasis verbal. Muy bien. Siguiente diapositiva.
El sujeto, definición. Sujeto se define como la persona, animal, cosa, de la cual se predica o se dice algo. ¿De acuerdo? Es una de las funciones de la frase nominal. ¿Cómo se reconoce? Primero identifica el verbo. Identifica el verbo de la oración. Luego pregunta, ¿no? Pregunta, ¿quién o qué más el verbo? ¿Quién o quiénes o qué más el verbo? Y luego verifica la concordancia de número y persona. ¿Qué quiere decir concordancia? Igualdad. ¿De acuerdo? Quiere decir igualdad. ¿No? Por ejemplo, en este caso, la primera participante habla 2 lenguas andinas. El verbo habla, ¿cierto? Esa es la acción. ¿Quién habla 2 lenguas andinas? La primera participante. Recibieron a la alcaldesa. ¿Quiénes realizan la acción de recibir a la alcaldesa? Todos los pobladores. ¿Correcto? Hallaron un cargamento ilícito dentro del camión. ¿Quiénes realizan la acción de hallar? ¿Quiénes hallaron? Los policías. ¿Correcto? Voy a verificar la concordancia. Claro, hay concordancia, ¿no? La primera participante singular, singular, singular. Por ejemplo, si alguien piensa que a la alcaldesa es sujeto, entonces tú vas a verificar la concordancia y te vas a dar cuenta que es imposible, ¿cierto? A la alcaldesa es una sola persona, ¿sí? Singular. Recibieron es plural. Ah, entonces no hay concordancia, ¿cierto? No existe, no se verifica la concordancia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a la alcaldesa no puede ser sujeto. En cambio, todos los pobladores sí, ¿no? Está en plural. Todos los pobladores realizan la acción de recibir a la alcaldesa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Datos del sujeto. Primero, un sujeto nunca está encabezado por una preposición a o por para. Un sujeto nunca puede encabezar o un sujeto nunca puede iniciarse con la preposición a o con la preposición para. ¿Ah? Eso lo debemos de tener presente. ¿Ya? El sujeto no puede iniciar con esas preposiciones. Segundo, un sujeto nunca se separa con una coma. ¿De acuerdo? Un sujeto nunca se separa con una coma. Lo que está separado con una coma se llama vocativo. Recuerda que el vocativo es un elemento extraoracional y no es sujeto. ¿De acuerdo? ¿Sí? El sujeto puede ser tácito. ¿Qué significa tácito? ¿No? Se deduce del verbo. ¿Correcto? Tácito significa que se deduce del verbo. ¿De acuerdo? Se deduce del verbo. O expreso que está, el sujeto está escrito. Vamos a escribir. Está escrito. El sujeto aparece escrito. En la oración. Y la quinta idea es que existen oraciones que carecen de sujeto. Por ejemplo, está lloviendo. ¿Quién realiza la acción de llover, chicos? ¿Quién realiza la acción de llover? Está lloviendo.
Llueve. La pregunta es, ¿quién realiza la acción de llover? ¿Qué dicen? ¿Quién realiza la acción de llover? ¿Mm? Nadie. Correcto. Nadie realiza la acción de llover, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en tal sentido, ¿ya? En tal sentido, eh, carece de sujeto, ¿ya? Carece de sujeto. ¿De acuerdo? Carece de sujeto. Entonces, estos datos son muy importantes. Cuando uno resuelve un ítem de examen, debes de tenerlo presente. A la alcaldesa, para los estudiantes, a los estudiantes, a todos los peruanos, nunca puede ser sujeto. Juan, compra un periódico. Juan, nunca puede ser sujeto. ¿Ya? Eso se llama vocativo. ¿De acuerdo? Eso es vocativo. Y recuerda, el sujeto tácito no es que no haya sujeto, sí hay sujeto, pero es tácito, es lógico, es obvio, se sobreentiende. Bien, captura pantalla, por favor. Captura pantalla. Bien, la estructura del sujeto se parece a lo que estudiamos como la frase nominal. ¿Correcto? ¿Sí? En el sujeto, nosotros nos vamos a encontrar con modificadores, directo, indirecto, y con el núcleo. ¿Quiénes funcionan como modificadores directos? Los determinantes, los adjetivos. ¿Quién funciona como núcleo? Un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. ¿De acuerdo? Los modificadores indirectos, chicos, los modificadores indirectos son frases preposicionales, o sea, frase encabezada con una preposición. Por ejemplo, fíjate acá, las ventanas de la casa, el predicado será instalado, ¿no? Las ventanas de la casa. El núcleo, ventanas. ¿De acuerdo? El núcleo, ventanas. Y esta frase preposicional, le llamas así porque está encabezada por una preposición, actúa como modificador indirecto. ¿Correcto? Una aposición. Una aposición es una frase que se escribe entre comas y que es equivalente al núcleo. Saúl es equivalente a mi hermano mayor. Saúl es equivalente a mi hermano mayor. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el núcleo va a ser Saúl. Y esta estructura que está entre comas se llama posición. Y la posición, ¿cuál es su función? Funciona como MI. Son modificadores indirectos. ¿De acuerdo? Ahora, profesora, lo que va entre comas es aposición. Y acá, ellas, quienes trabajan mucho, está entre comas. ¿Por qué no es aposición? La aposición, chicos, la aposición, estudiantes, es una frase. ¿Te das cuenta? Mi hermano mayor no tiene verbo. En este caso, quienes trabajan mucho no es aposición. ¿Por qué? Porque es una proposición. ¿Y cuál es la diferencia entre proposición y frase? La frase no tiene verbo y la proposición sí tiene verbo. Y la proposición se diferencia de la oración porque la oración tiene sentido completo. En cambio, la proposición no tiene sentido completo. Por ejemplo, quienes trabajan mucho, si lo leemos así solito, quienes trabajan mucho, no tendría sentido completo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, las proposiciones subordinadas tienen nexo y tienen verbo. Hay proposiciones subordinadas que se escriben sin coma y ya hay proposiciones subordinadas que exigen la presencia de la coma. ¿Ya? Exigen la presencia de la coma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. A ver, vamos a ver ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver ejercicios. A ver, dice, subraye el sujeto e identifique sus elementos en cada oración. Para subrayar el sujeto, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es, chicos? ¿Qué cosa es? Los pasos, ¿recuerdas cuáles son los pasos? El verbo, la pregunta y concordancia. Verbo, verbo, incomoda. ¿Correcto? Verbo, alimenta. Profesor, acá hay otro verbo. Ah, tienes razón, tiene. Acá también hay dos verbos, ¿no? El verbo son y la perífrasis ha tenido. Aumentará el sueldo. Fue reparado el moderno y costoso reloj de mi abuela. Perífrasis verbal, ¿no? Fue reparado. Listo. Profesora, ¿qué hago cuando tengo dos verbos? Mira, cuando tú tienes dos verbos, lo más probable y lo certero, en todo caso, es que hay una proposición. ¿Cómo reconoces a la proposición? La proposición tiene nexo. Fíjate en esa palabra, ¿quiénes? Esta palabra, ¿qué? Tiene nexo. ¿Ya? Bien, entonces en este caso tienes el nexo ¿qué? El nexo ¿qué? Y en este caso, el nexo cuyos. Entonces, del nexo, el verbo que está hacia a la derecha. ¿De acuerdo? El verbo que está a la derecha. Ese verbo que está a la derecha es el verbo que está subordinado. Formas. El verbo que está a la derecha es el verbo que está subordinado. Entonces, esa es la proposición subordinada. En este caso, este cuyos subordina al verbo son. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En este caso, tenemos que encerrar esa estructura. ¿Cómo le vamos a llamar a esa estructura? Esa estructura se llama proposición subordinada. Esta estructura se va a llamar proposición subordinada. ¿De acuerdo? Le vas a llamar proposición subordinada. ¿Correcto? Lo mismo pasa acá. Desde cuyos, hasta donde tiene sentido. Cuyos son, no puede ser. Cuyos árboles son frondosos, hasta acá. Ya está, listo. Ahora sí, ya tienes limpio el trabajo, el escenario. ¿Qué hacemos? Buscamos la pregunta. ¿En qué quedamos? ¿Estimado vecino puede ser sujeto? ¿Estimado vecino puede ser sujeto? ¿Qué dicen? No, porque está con coma. ¿Correcto, Fran? ¿Qué sería estimado vecino? ¿Qué cosa sería estimado vecino? Coma.
¿Qué cosa es esto? ¿Qué elemento es? Es un vocativo. ¿Y el vocativo, profesora, pertenece al sujeto? ¿Pertenece al predicado? ¿Correcto, Fran? No, no pertenece ni al sujeto ni al predicado. Es un elemento extra. ¿Ya? Es un elemento extra oracional, o sea, está fuera de la oración. ¿Ya? Es un elemento extra oracional, está fuera de la oración. No es sujeto, no es predicado. Muy bien, ahora sí puedo encontrar el sujeto. ¿Qué nos incomoda mucho? ¿Qué nos incomoda mucho? ¿No? ¿O quién realiza la acción de incomodar mucho? ¿Quién, chicos? ¿Quién realiza la acción de incomodar mucho? Ese ruido estridente, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto, Fran? Muy bien. ¿Listo? Muy bien, Fran. Entonces, aquí, ¿qué te pide? Reconoce sus elementos. ¿Ya? Ahí está fácil. ¿De qué hablo? Del ruido. ¿De qué hablo? Del ruido. Ese sería el núcleo del sujeto, porque es el sustantivo. ¿De qué hablo? Del ruido. ¿Ya? Muy bien. Eso sería el núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Eso sería el núcleo del sujeto. ¿Por qué es núcleo del sujeto? Porque estoy hablando del sustantivo. ¿De acuerdo? Ese es el sustantivo. Luego, ese es un determinante demostrativo. Sería modificador directo. ¿Cómo es el ruido? Estridente. Estridente es un adjetivo. Los adjetivos, ¿cómo qué funcionan? Lo tienes en esta tabla. Los adjetivos funcionan como modificador directo cuando están con el sustantivo. Muy bien, ya tienes la clasificación. ¿Correcto? Vamos a la segunda. ¿Quién realiza la acción de alimentar? A los gatitos que tiene en la casa no puede ser, ¿no? A los gatitos, a los peruanos, a los estudiantes, a los padres de familia, a los postulantes. Nunca es sujeto. ¿Todas las tardes realiza la acción de alimentar? No, es absurdo, profesora. Eso indica el tiempo. Entonces, chicos, ¿quién realiza la acción de alimentar? ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto? Muy bien, Tatiana. Correcto, Fran. No, no hay otra. Ella. 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 El sujeto puede ser solamente una palabra, profesora, claro. Cuando hablamos de pronombres o de nombres propios, ¿no? Ella. Este es pronombre. Y los pronombres funcionan como un núcleo del sujeto. ¿Correcto? Listo. Ahora, en este caso, ha tenido que ser fumigado. ¿Quién? ¿Quién ha tenido que ser fumigado? ¿O qué ha tenido que ser fumigado? ¿Cuál sería el sujeto, estimados? ¿Solamente el bosque? ¿Qué dicen? ¿Solamente el bosque, Tatiana? No, profesora, tiene que ir hasta acá, con toda la proposición, claro. Todo esto, ¿cierto? Todo eso. Todo, ¿ah? ¿Ya? Todo, todo. Ahora, ¿de qué hablo? Del bosque. El bosque sería núcleo del sujeto. Ah, ya, muy bien. Pero, buena pregunta, Tatiana. ¿Pero el sujeto acaso podía ir entre comas? Claro, muy bien.
Lo que sucede acá es que no es el sujeto que está entre comas, sino es una proposición subordinada explicativa la que está entre comas. Esta coma de acá se llama coma explicativa. La coma que tú le estás agregando ahí es para agregarle una información adicional al núcleo del sujeto. Es diferente el vocativo. Es muy diferente el vocativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Correcto? Esa coma es explicativa, normal, porque está indicando que esa es una proposición subordinada explicativa. Muy bien, buena pregunta, Tatiana. Luego, porque muchos se confunden ahí, ¿eh? Muchos se confunden ahí. El determinante es modificador directo. Ahora, te pregunto, esta es una proposición subordinada. ¿Cuál es su función? ¿Es MD o es MI? Todo esto como que actúa, como MD o como MI. ¿Qué dice? ¿Cómo que actúa? ¿Qué es? MD cuyos árboles son frondosos. Todo, ¿ah? Muy bien, Fran. Sería un MI. ¿Correcto? Vendría a ser un modificador indirecto. ¿Ya? Vendría a ser un modificador indirecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Queda, ahí queda. Ya no le aumentará el sueldo a Luis. ¿A Luis puede ser sujeto? ¿A Luis puede ser sujeto, chicos? No, no. ¿Quién realiza la acción de aumentar? ¿El sueldo no se aumenta a sí mismo? No, es absurdo. ¿Quién? ¿Quién realiza la acción de aumentar? ¿El dueño solamente? Claro, todo esto, ¿no? Acá, el dueño de la empresa textil. Muy bien. ¿Listo? Ya puedes reconocer sus elementos. Dueño, 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 vendría a ser el núcleo. ¿Correcto? Él vendría a ser modificador directo. ¿Y esta estructura, chicos, cómo se llama? De la empresa textil. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama toda esta estructura? Frase ¿qué? Frase encabezada por una preposición. Estoy hablando de qué tipo de frase. Frase preposicional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienes una preposición ahí que está encabezando. Frase preposicional. ¿Y la frase preposicional como qué actúa? Cuando está en el sujeto, actúa como MI. ¿No? Actúa como MI. Muy bien, Tatiana. Correcto. Muy bien. Siguiente. Fue reparado el moderno y costoso reloj de mi abuela. Pregunta, ¿no? ¿Qué fue reparado? ¿Qué cosa fue reparado? ¿Qué fue reparado? Así es, todo esto sería el sujeto. ¿Ya? Todo esto es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? ¿O hay dos núcleos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el núcleo? Recuerda que el núcleo es el sustantivo. Claro, correcto, Tatiana. Únicamente sería, pues, reloj, ¿cierto? Reloj. ¿De qué hablo? De reloj. Pero, profesora, ahí hay otro sustantivo, ¿no? Abuela también. Claro, pero lo que pasa acá es que de mi abuela está encabezado por una preposición. Y las preposiciones no le permiten a los sustantivos que están enlazados con él
tener independencia. O sea, no pueden estar en la misma jerarquía que el otro. Entonces, estos tienen que asumir la función de ser modificadores indirectos. Ya, correcto. Pregunto, moderno y costoso, ¿qué palabras son? ¿Sustantivos o son adjetivos? ¿Qué dicen? ¿Qué palabras son? ¿Sustantivos o adjetivos? Muy bien, Tatiana. Entonces, ¿cuál es la función de los adjetivos? ¿Cuál es su función? ¿Cómo qué función? Un MD, así es, Fran, otro MD. Y los determinantes también son MD. Profesora, y la I queda como un nexo. ¿Ya? La I queda como un nexo. Recuerda que es una conjunción. ¿Ya? Y lo tomamos así, simplemente es nexo. Queda como nexo. ¿De acuerdo? Si desean, capturen pantalla para que lo tengan presente. ¿Listo? A ver, vamos. A ver, esto ya le... Ya. Muy bien, ahora debes de conocer esta otra información, clases de sujeto. Mira, hay 1, 2, 3, 4 criterios. ¿Ya? Les voy a colocar número para que ustedes lo puedan ver así. Primer criterio, segundo criterio, tercer criterio y cuarto criterio. Es fácil, ¿cierto? Es fácil. Mira, si comenzamos por el último, por la voz, hay sujetos activos y sujetos pasivos. El activo realiza la acción y el pasivo recibe la acción. Ahora, otra forma muy sencilla de reconocer al sujeto pasivo es que el sujeto pasivo siempre está formado con un verbo que está en perífrasis verbal, ¿de acuerdo? Que está en perífrasis verbal, ser más participio. Para que sea pasivo, siempre debe de presentar esta estructura, ser más participio. Ser más participio, siempre te da un sujeto pasivo, siempre, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. ¿De acuerdo? Ya, este es el más fácil. Tú encuentras ser más participio, pasivo. Profesora, ¿esa también sería oración pasiva? Claro. Oración pasiva es la que tiene sujeto pasivo. ¿Y cómo se forma el sujeto pasivo? Con la perífrasis ser más participio. Solamente ser más participio. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, la otra que también es sencilla es la 2. Expreso y tácito. Expreso está escrito. ¿De acuerdo? Está escrito. Expreso significa que aparece escrito en la oración. Por eso dice posee presencia fónica y ortográfica. El tácito no. El tácito nosotros lo deducimos por el verbo. El tácito se deduce por el verbo. ¿Ya? ¿Sí? Es tácito, es lógico. Expuso, él o ella. Por su sinceridad es muy respetada. ¿Quién? Él o ella. ¿No? En este caso sería ella nada más, ¿no? Porque dice respetada. ¿Ya? Es un sujeto lógico. Es un sujeto lógico. ¿De acuerdo? Lo deducimos por el verbo. ¿Correcto? Ahora, como te decía, la 2 y la 4, fácil. ¿Ya? Fácil, fácil. No necesita que encuentres elementos, nada. En cambio, la 1 y la 3, aquí sí tienes que encontrar
cuáles son sus elementos. Por ejemplo, para saber si un sujeto es simple o un sujeto es compuesto, yo tengo que encontrar su núcleo. Para saber si un sujeto es incomplejo o complejo, tengo que ver a los modificadores. ¿Correcto? Aquí sí hay trabajo, ¿no? Aquí sí hay trabajo. Entonces, un sujeto simple tiene un solo núcleo. Un sujeto compuesto tiene 2 o más núcleos. Ahora, estos núcleos en el sujeto compuesto, estos núcleos tienen que estar enlazados con los conectores coordinantes, coordinantes, con la I, con la E o con la O. Son coordinantes, ¿cierto? La I, copulativo, la E, copulativo, la O, disyuntivo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el sujeto incomplejo nunca tiene MI. Puede tener MD, pero MI no. Sin MI. Incomplejo. No MI. No, no debe haber. Aprovechar entonces el complejo sí presenta MI. ¿De acuerdo? Captura en pantalla, por favor, para poder pasar a los ejercicios. Bien, chicos, a ver, entonces, ejercicio de aplicación. Reconozca la clase de sujeto en cada una de las oraciones. Clase de sujeto en cada una de las oraciones. A ver, entonces, la primera, ¿cuál es el verbo? Recuerda que cuando te piden sujeto, lo primero que tienes que hacer es ubicar el verbo. Pregunto, a ver, díganme, en la 1, en la 2, los verbos, a ver, escriban en el chat. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los verbos? Muy bien, Frank, fue confeccionado. Ya, Frank, ¿qué dices? ¿Qué dices? Dime tú. Si acá el verbo fue confeccionado, ya tendrías el tipo de sujeto, ¿no? ¿No? Ser más participio. ¿Qué sujeto nos da ser más participio? Ser más participio, ¿qué tipo de sujeto me da? Por la voz, que es lo más fácil. Por la voz, ¿qué es? Activo, pasivo. Activo, pasivo, ¿qué sería? Muy bien, sería pasivo, correcto. Ajá, sería pasivo. Ya tengo, sujeto pasivo. Es lo primero que podría escribir, ¿cierto? Muy bien, acá, la casa la decoraron. Acá está el verbo. Decoraron. ¿Sí? Decoraron. Ya. ¿Qué cosa sería? ¿Activo o pasivo? ¿Qué dicen? ¿Activo o pasivo? ¿Qué sería? Si tengo decoraron. Decoraron. Sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Cierto? Muy bien, Tatiana. Sería sujeto activo. Es lo primero, es lo más fácil, ¿ya? Es lo más fácil. Será servida. Será servida. Ser más participio, ¿no? Ser más participio.
Así es, muy bien, Tatiana, ¿sí? Esto se resuelve rápido por el verbo, ¿ya? Por el verbo. Próximamente estaré. ¿Ya? ¿Puede ser pasivo? ¿Puede ser pasivo? No, esto es activo. ¿Ya? Acá no necesitas hace, no hace la acción, nada, por el verbo, solamente el verbo. El verbo ayuda muchísimo. ¿Ya? Carla, el paquete será entregado. Mira, será entregado. Será entregado. ¿Activo o pasivo? Más participio. Ser más participio. Pasivo, ¿cierto? Pasivo. Muy bien, Tatiana, pasivo. Forré. Forré. ¿Activo o pasivo? Activo o pasivo. Forré. Activo. ¿Correcto? Activo. La computadora y el celular de Pedro fueron formateados. Fueron formateados. Ser formateado. ¿Activo o pasivo? Activo o pasivo. Activo o pasivo. Ah, pasivo. Pasivo, Tatiana. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ese es lo primero. Fácil. ¿Ya? Ahora, expreso o tácito. Eso es lo segundo que es fácil. Expreso está escrito. ¿Qué fue confeccionado por Paola? El terno del novio. Ah, esto es expreso. ¿Cierto? Ah, acá está. El terno del novio. Lo vamos a marcar con verde, ¿ya? Con verde. El terno del novio. Expreso. La casa la decoraron unos expertos. ¿Quiénes realizan la acción de decorar? Unos expertos diseñadores de interiores. Por eso también expreso. Muy bien, expreso. ¿Ah? Listo. Será servida en mi boda. ¿Qué cosa va a ser servida en mi boda? Una deliciosa y saludable cena. Eso también. Ya, la 4, díganme. ¿Quién realiza la acción de estar por aquella ciudad linda? ¿Quién realiza la acción de estar por aquella ciudad linda? Muy bien. ¿Sería sujeto qué? Excelente. Tácito. Ahí está. Ya. Muy bien. ¿Quién o qué será entregado la próxima semana? ¿Carla? No, Carla coma. Carla es vocativo. ¿eh? Carla es vocativo. ¿Qué o quién será entregado la próxima semana? Fran, Tatiana. ¿Y el resto? ¿Dónde andan? Este salón es el más silencioso que hay. ¿Cuántos son? 21. O sea, 19. Muy bien, Fran. El paquete. Así es, el paquete. Este sería, ¿no? El paquete. Muy bien, ese sería expreso. Está. Muy bien, ¿quién realiza la acción de forrar? Los diccionarios se forran a sí mismos, sería absurdo, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál sería el sujeto acá? Los forré ayer en la casa de mi colega. Muy bien, entonces sería excelente, Tatiana, sería tácito. ¿Quiénes fueron formateados? ¿Quiénes realiza, perdón, quiénes o qué fue formateado, no? ¿Qué fue formateado? La computadora y el celular de Pedro. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser en las 6 ya? ¿Qué vendría a ser los? Ah, ese de acá. Es un pronombre, ¿no? Los es un pronombre, ¿cierto? Los es un pronombre. ¿No? Los forré, ese es un pronombre. Ahora, los pronombres dentro del predicado asumen la función de ser objeto directo.
Los pronombres lolos y lalas vienen a ser objeto directo. Diccionarios son los forrados. Reciben la acción, son objeto directo. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en los elementos del predicado. ¿Correcto? Ya, Fran, gracias también por la pregunta. Muy bien, ahora, para saber si es simple o compuesto, tengo que ver el núcleo. Acá el núcleo es terno, solamente terno. Ya, únicamente terno. Acá estoy hablando de expertos diseñadores de interiores, de los diseñadores. Acá estoy hablando de quién, de la cena, solamente de la cena. Bueno, el tácito queda ahí, ya no puedo decir si es simple o complejo, ¿no? Acá solamente paquete. Acá sí hablo de dos, de la computadora y del celular. De Pedro no, porque está con preposición. ¿Listo? Ya tienes entonces, ¿sí? Este sería simple, ¿de acuerdo? Sería simple, ¿de acuerdo? En el caso de la 2, también sería simple, ¿de acuerdo? También sería simple. En el caso de la 3 también es simple, ¿eh? Porque deliciosa y saludable son adjetivos. Acá también es simple. Bueno, en el tácito no se hace nada, ¿no? Y la computadora y el celular es compuesto. La computadora y el celular es compuesto. Ahí está. ¿Listo? Ahora, complejo e incomplejo. Depende si tiene MI. Del novio. Ajá, del novio. Ese es MI, pues cierto, ese es MI. ¿De acuerdo? Del novio, ese es un MI. ¿Ya? Acá también, profesora, de interiores, claro, ese es un MI. En cambio, en la 3 no hay, ¿ah? No tiene ni proposición, nada. Acá tampoco en la 5. En la 7, de Pedro, ahí está el MI. Entonces, esta tiene MI, entonces sería complejo. A ver, en este caso también hay MI. En el caso de la 2, también hay MI. También es complejo. ¿De acuerdo? También es complejo. ¿Listo? Acá no, pues, ¿no? Acá sería incomplejo. ¿Ya? Acá sería... ¿Correcto? Incomplejo. En el tácito no se hace nada, ¿cierto? Acá tampoco tiene, sería incomplejo. El tácito ahí queda, acá punto, punto, y ahí queda. Y acá también sería complejo, ¿no? La 7. La 7 también sería complejo. ¿Listo? Bien, captura en pantalla si desean para que lo puedan volver a repasar.
Esto ya lo... Vamos con el predicado. Predicado es todo lo que se dice del sujeto. Es la función de la frase verbal. En el predicado, tienes esta estructura: núcleo y complementos. ¿Quién es el núcleo? El núcleo es el verbo. ¿Y cuáles son los complementos? Los complementos son 6, ¿no? El atributo, el predicativo, el directo, el indirecto, el circunstancial, el agente. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Mira, estos complementos ustedes siempre lo van a encontrar en el predicado. En el predicado no se llama, no te confundas con el modificador directo. Modificador directo es en el sujeto. ¿De acuerdo? Aquí hablamos de complemento directo o de objeto directo. Es lo mismo. Complemento directo, objeto directo. Complemento indirecto, complemento u objeto indirecto. Y de ahí todos llevan, ¿no? Complemento atributo, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente. Lo que pasa es que en el cole nos han enseñado más con la convención de objeto, ¿no? Objeto directo, objeto indirecto. Ya. Mira, clases de predicado. El predicado nominal está formado con verbo copulativo. Acá está la lista de los copulativos. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. Esos son los verbos copulativos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos son los verbos copulativos. Cuando tú te encuentras con los verbos copulativos, ese es predicado nominal. Pero ojo, el predicado nominal exige un complemento de forma obligatoria. El predicado nominal debe de presentar atributo. Obligatoriamente. Obligatoriamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí tú tienes que repasar, ¿no? ¿Quién funciona como complemento atributo? Disculpen la interrupción, chicos. ¿Ya? Entonces, el complemento atributo, ¿quién es? Un adjetivo, una frase nominal o una frase adjetiva, u otro adjetivo. ¿De acuerdo? Ahora, mira, tú compara esta oración, estuvo angustiada con están bien. Estuvo angustiada con están bien. ¿Por qué, profesora, el verbo copulativo no está en predicado nominal? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es que en este caso, para que sea predicado nominal, es obligatorio el atributo. Pero acá, en este caso, no hay, pues, ¿no? No hay atributo. ¿Por qué, profesora? Porque la palabra bien no es adjetivo, estimados alumnos. La palabra bien es un adverbio. Y los adverbios, cuando están en el predicado, funcionan como circunstancial.
Por eso es que esta oración, ellos están bien en el parque, carece de complemento atributo. Por ello, no es predicado nominal. Profesora, y acá van a ser recibidos, ¿no está el verbo copulativo ser? Claro, pero ¿cómo se llama esta estructura, chicos? Van a ser recibidos. Todo esto se llama perífrasis verbal. Y en la perífrasis verbal, ¿quién es el verbo principal? En la perífrasis verbal, ¿quién es el verbo principal? El último, ¿cierto? ¿Sí? El último. ¿De acuerdo? Claro, muy bien, Frank. Muy bien. Está usando el último, usando, usar, recibir. Bueno, acá no hay dudas, ¿no? Investigar. ¿Correcto? Entonces, profesora, comprendo. Para que sea predicado nominal es obligatorio el atributo. Así es. Esto es obligatorio. Si no lo tiene, entonces no es predicado nominal. Si no lo tiene, si no presenta, entonces no sería predicado nominal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? A ver, entonces, profesora, no entiende eso de atributo. ¿Quiénes son atributos? Ya, mira, acá lo detallamos. Captura pantalla, por favor. Captura pantalla, voy a pasar a la siguiente. ¿Quién puede ser atributo? ¿Quién puede ser atributo? Puede ser atributo la frase nominal o la frase adjetiva al lado del verbo copulativo. Una excelente ayuda es una frase nominal. Cuando está con el verbo copulativo fueron, de ser, ser una excelente ayuda, complemento atributo, una excelente ayuda. Muy preocupado es una frase adjetiva. Muy preocupado es una frase adjetiva. Las frases adjetivas, ¿de acuerdo? Funcionan como complemento atributo. ¿Correcto? Emocionado es un adjetivo. ¿Correcto? Pero profesor, emocionado no es un participio, correcto, pero cuando se encuentra con el verbo estar, ya sabes, actúa como adjetivo. Complemento, atributo. Un complemento predicativo, chicos, también es un adjetivo, pero en este caso está con el verbo predicativo. Espera tranquilo, ven entusiasmado, trabajaron alegres. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí o no? Atributo, el verbo tiene que ser copulativo. ¿Ya? Atributo, el verbo debe ser copulativo. ¿De acuerdo? Y predicativo, el verbo debe ser predicativo. ¿Correcto? ¿Entendido? ¿Sí? Captura en pantalla, por favor.
A ver, identifique la clase de predicado. Vamos a ver, todo con verbo, ¿eh? Todo con verbo, ya sabes, ¿ah? ¿Eh? Todo con verbo. Todo con verbo. A ver qué dicen. ¿Cuáles son los verbos? Estuvimos. En la primera sería estuvimos, ¿cierto? Estuvimos. En la segunda está evaluando, ¿no? Estar más gerundio. Nos miraba. Ajá, muy bien, Fran. Está buscando. Maneja. Acá, ¿estuvimos o estuvimos preocupados? Recuerda, estar más participio, no hay perífrasis. Estar con participio, no hay perífrasis. El verbo solamente es estar. Profesora, y acá está evaluando, este es gerundio. Estar buscando, este es gerundio, por eso sí se unen. Pero con participio no se unen, no. Entregaré, debes de ser, perífrasis, escuchó. ¿Listo? Ahora sí, fácil, ¿ah? Para que la primera sea predicado nominal, para que la primera sea predicado nominal, ¿es suficiente con que esté el verbo copulativo? ¿Qué dicen? ¿Es suficiente con el verbo copulativo? ¿Qué debe de tener obligatoriamente? Complemento atributo. ¿Cierto? ¿Sí? Debe de tener obligatoriamente complemento atributo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú analizas acá, el fin de semana y en casa de mi familia, el fin de semana y en casa de mi familia, esos son circunstanciales, ¿no? El fin de semana sería complemento circunstancial del lugar. ¿Correcto? Y en casa de mi familia sería, ¿qué cosa? Perdón, el fin de semana sería tiempo y en casa de mi familia sería lugar. Entonces no hay complemento atributo. Por lo tanto, es predicado verbal. Pero profesora, ¿tienes verbo copulativo? Sí, pero no hay complemento atributo. Al no haber complemento atributo, le llamas predicado verbal. ¿De acuerdo? Entonces, profesora, para que sea predicado nominal es obligatorio copulativo y atributo. Así es. ¿Ya? Entonces, aquí ya la segunda es fácil, ¿no? Está evaluando, el verbo es evaluar, predicado verbal. ¿De acuerdo? Evaluar, ¿cierto? Verbal, muy bien. Frank. Mirar, esto es predicado verbal, pues, ¿cierto? Sin duda, predicado verbal. Está buscando, acá el verbo principal es buscar, predicado verbal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Maneja, manejar, predicado verbal. Sin dudas. Acá sí, mira, preocupados es un adjetivo. ¿Y el adjetivo como qué funciona? Ah, funciona como complemento atributo. Esta sí sería predicado nominal.
Esa sí es predicado nominal. Porque tiene complemento atributo. Entregaré. Entregaré es predicado verbal. Debe ser. Hacer es verbo copulativo. Muy bien. Más participativo. Esto es una frase adjetiva. La frase adjetiva funciona como complemento atributo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Siguiente. Escuchó atónito todas las recomendaciones. Ya. Escuchar. Escuchar. Predicado verbal. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Captura pantalla, por favor. Captura pantalla. Si tienen dudas, pregunten. Bien, sigamos con los complementos. Los complementos en el predicado también tienes el objeto directo. Recuerda que el objeto directo puede ser una frase nominal. ¿Ya? Puede ser una frase nominal, el objeto directo. ¿Ya? Puede ser una frase nominal. Como también puede ser un pronombre. También puede ser un pronombre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puede ser un pronombre. ¿Qué pronombre? El pronombre lolos, lalas. ¿Ya? El pronombre lolos, lalas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, acá, el médico recetó varios jarabes. Varios jarabes sería el objeto directo porque lo puedes reemplazar con los. La niña abrazaba a su mascota. A su mascota sería objeto directo porque lo puedes reemplazar con la. ¿De acuerdo? Ahora, mira, en este caso, su mamá nos saludó con afecto. Nos saludó con afecto. En este caso, nos funciona como objeto directo. ¿Por qué? Porque no hay otro objeto directo. Además, nosotros recibimos el saludo. Ella te admira. Te funciona como objeto directo. La modelo nos obsequió una foto. Acá el objeto directo es una foto y el nos funcionaría como OI. Wow, profesora, no entiendo. A ver. Acá es OD. Acá es OD. Y acá usted dice que es OI. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? Mire, sucede lo siguiente. ¿Ya? Sucede lo siguiente. Sucede lo siguiente. Cuando yo escribo, por ejemplo, la modelo nos obsequió foto, la modelo nos obsequió una foto, ¿ya? El sujeto sería la modelo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? El verbo, núcleo del predicado, obsequió. Correcto, profesora. Ahora, nos obsequió algo, nos obsequió eso, ¿no? ¿Qué nos obsequió la modelo? Una foto, ya, muy bien. Entonces, esa frase nominal, una foto, estaría funcionando como objeto directo. ¿De acuerdo? Funciona como objeto directo.
Algunos también reconocen al objeto directo con la palabra que más verbo más sujeto, pero con el sujeto, que nos obsequió la modelo una foto. Estos pronombres, este pronombre nos, ya no puede funcionar como OD. ¿Por qué? Porque el OD ya está expresado en la oración. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Va a funcionar como OI. Si hay un OD en la oración, entonces el pronombre nos funciona como OI. ¿De acuerdo? A ver, otro ejemplo. Juan te llamó ayer por la noche. Juan te llamó ayer por la noche. ¿De acuerdo? Ya. Entonces aquí tienes el verbo llamar. El sujeto es Juan. ¿Correcto? ¿Ya? Ayer sería un circunstancial de tiempo. Y por la noche también sería otro circunstancial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tienes circunstancial, circunstancial. Ayer sería complemento circunstancial. Complemento circunstancial de tiempo. Y por la noche también vendría a ser otro circunstancial de tiempo. ¿Puede haber dos circunstanciales, profesora? Claro que puede haber dos circunstanciales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este pronombre T, como no hay objeto directo, entonces asume la función de o de. O sea, profesora, es o de cuando no hay o de. Así es. Es o de cuando no hay o de. Pero si hay o de, asume la función de oír. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Lo mismo con el otro pronombre, con el pronombre se. ¿Ya? Por ejemplo, si escribo acá, la maestra se retiró del salón. La maestra se retiró del salón. El verbo es retirar. Del salón sería un complemento circunstancial de qué, jóvenes. Lugar, ¿no? Salón, lugar. Lugar. La maestra es el sujeto, ¿cierto? La maestra es el sujeto. Entonces, este pronombre se, como no hay objeto directo, entonces asume la función de. ¿Y qué pasaría si habría objeto directo? Sería oí. A ver, un ejemplito más. A ver, la maestra se lo regaló. La maestra se lo regaló. Tatiana, a ver, ¿qué dices, Tatiana? El me también funciona como o de, así es, mete, se y nos. Los tres, mete, se y nos. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo voy a cambiar, ¿ya? Igual, ¿no? Por ejemplo, Tatiana me pregunta por el
¿Dónde está acá? Me pregunta por el me, ¿no? Lo mismo. Por ejemplo, yo digo, la maestra me lo regaló, ¿ya? La maestra me lo regaló. ¿Correcto? Yo te pregunto a Tatiana y a todo el salón. A ver, los que más participan, por ejemplo, Fran y Tatiana, díganme. ¿Hay objeto directo en esa oración? ¿Qué dicen? ¿Hay objeto directo en esa oración? La maestra me lo regaló. ¿Hay objeto directo en esa oración? La maestra me lo regaló. Muy bien, Amapola. Georgina, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el objeto directo? Así es, Tatiana, el lo. Ese es el objeto directo. Profesora, lolos y lalas siempre son OD. Así es, aquí no hay dudas. Lolos y lalas siempre son OD. En cambio, a ver, agrego una PPT nueva. En cambio, el pronombre me, te, se, nos, aquí tienes dos opciones. Métesenos, puede ser, puede ser OD o puede ser OI. Tienes esas dos opciones. Métesenos puede ser OD, puede ser OI. OD u OI. ¿Cuándo son OD? Cuando no hay OD en la oración. ¿Y cuándo asumen la función de OI? Cuando sí hay OD en la oración. Eso sería el resumen, ¿ya? Eso sería el resumen. ¿De acuerdo? Ese sería el resumen. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá sí hay objeto directo. El objeto directo es el pronombre lo. Lolos y lalas siempre son objeto directo, siempre que sean pronombres, porque recuerda que también puede ser artículo. ¿Ya? Lo exótico, ¿no? Lo bello. ¿Ya? Entonces acá el me, como ya está el OD, entonces el me, ¿qué cosa va a hacer? Hoy. Va a ser hoy. ¿De acuerdo, chicos? Captura en pantalla, por favor. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Captura en pantalla de esta también si desean. Muy bien. Ahora vamos con el objeto indirecto. El objeto indirecto. El objeto indirecto puede ser una frase a o para, una frase nominal. Pero te tiene que aceptar el reemplazo por los pronombres leles. Entonces acá ya se aclara el asunto, ¿no? Lolos y lalas o de. Leles o i. Eso es absoluto. Pero el me, te, se, nos, ahí hay una dualidad. Puede ser o de, puede ser o de. Todo va a depender de la presencia o no del objeto directo. ¿Ya? Por ejemplo, el mecánico entregó el auto a su dueño. A su dueño le entregó. Compré un regalo para mis sobrinos. Para mis sobrinos les compré. A ver,
¿Quién me responde? Yo me lavaré el cabello. ¿Por qué el me es oí? ¿Por qué el me es oí? ¿Por qué el me es oí? Muy bien, Tatiana. ¿Cuál es el objeto directo acá? El cabello, pues no. Ahí está el objeto directo. Por eso es oí. Nos entregó las llaves. Las llaves es objeto directo, ¿cierto? Por eso es oí. Te daré una sorpresa, una gran sorpresa. Eso es OD. Por eso el T es oí. ¿Sí? Acá está explicado. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió? ¿Ya? Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Ya, ahí está el resumen. ¿Ya? Fíjense en el resumen. Si desean, captura en pantalla. ¿Listo? ¿Ya tienen el resumen? ¿Ya? Ese es el resumen. Y por último, el agente y el circunstancial. Fácil, ¿no? El agente es siempre la preposición por más frase nominal. Pero ojo, el agente también te exige que el verbo se encuentre en voz pasiva. Van a ser instaladas, ser más participio. Será publicado, ser más participio. ¿Ya? Entonces el agente va a ser por Raúl, por la institución educativa. ¿Correcto? El circunstancial puede ser una frase nominal, una frase adverbial, una frase preposicional. Que dé las circunstancias de tiempo, lugar, causa, finalidad, etc. ¿Correcto? ¿Sí? Captura pantalla, por favor. Captura pantalla, por favor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Muy bien. A ver, vamos con los ejercicios de la separata. Vamos con los ejercicios del material que ustedes tienen a la mano. A ver, primera pregunta.
En esta primera pregunta, que parece complicada por la cantidad de palabras, pero es fácil, ¿ah? ¿Qué te dice? La oración es la unidad de comunicación que posee propiedades sintácticas, o sea, autonomía, fonológicas, pausa inicial y final, y semánticas, sentido completo. Y ortográficamente inicia con la letra mayúscula y presenta un signo de cierre. Pregunto, ¿cuál es el signo de cierre que utiliza la oración? ¿Cuál es el signo de cierre que utiliza la oración? ¿Cuál es el signo de cierre que utiliza la oración? Muy bien, el punto, Tatiana. Pero también, chicos, a veces este signo, el signo de exclamación o el signo de interrogación, cuando son equivalentes ¿a qué? Cuando son equivalentes al punto. ¿Ya? Ten en cuenta esto. Ya, ahorita abajo. Ya. Mamá, el otro dijo que tenemos que tomar jarabe todos los días. Ya, ahorita abajo. El doctor que dijo Que tienes que tomar jarabe. Ya. todo el día. Muy bien, a ver, disculpen. Entonces, el signo de cierre puede ser un punto, o puede ser el signo de exclamación, el signo de interrogación. Siempre, profesora, siempre que no hay una coma. Mira, por ejemplo acá, mira. ¿De qué manera? ¿Te das cuenta? ¿No? ¿De qué manera? Y te das cuenta que esto comienza con mayúscula. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahí tienes una oración distinta. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a contar cuántas oraciones hay. La primera oración desde Facebook hasta dónde? Desde Facebook hasta Planeta. La segunda oración, ¿de qué manera? La segunda oración, ¿de qué manera? Profesora, si acá hubiera una coma, si ahí hubiera una coma, esta de acá se escribe con minúscula. Pero no hay coma. Quiere decir que es otra oración. Ah, ya, entiendo. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿hasta dónde sería? Hasta refiere. Esta sería la tercera oración. Facebook ha conseguido con sus aciertos y errores formar parte de... ¿Hasta dónde? Hasta el último. Última oración. Profesora, pero acá está escribiéndose con mayúscula porque esa es una cita textual. Y estos son 2 puntos. Los 2 puntos no separan oraciones. Los 2 puntos separan 2 ideas dentro de una misma oración. ¿Cuál es la clave, chicos? La B es la clave. Si tienen dudas, pregunten. Si tienes dudas, pregunten. Si desean capturar pantalla, háganlo. ¿Listo? Ya. ¿Todo bien, cierto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Pregunta 2. Pregunta 2. Ya, muy bien. Gracias, Fran. Según la estructura que presente la oración, dice, puede ser unimembre o bimembre. Mira, acá hay teoría que tienes que aprovechar. ¿Ya? Acá hay teoría que debes de aprovechar. La primera no tiene verbo flexionado. En cambio, la segunda presenta verbo de forma personal. Wow, acá sí les han hablado
con lenguaje técnico, ¿no? Dice, puede ser unimembre y puede ser bimembre. La primera, o sea, la unimembre no tiene verbo conjugado. Ah, puedo arreglar a mi favor esto, ¿no? La unimembre no tiene verbo conjugado. ¿De acuerdo? La unimembre no tiene verbo flexionado. Por eso, ¿qué es flexionado? Flexionado conjugado. No está conjugado. O sea, una unimembre carece de verbo conjugado. Por ejemplo, parece, esto es un verbo conjugado, entonces esta no puede ser unimembre. Esta sería bimembre. ¿Por qué? Porque te dice que la unimembre no tiene verbo conjugado. Un gran espectáculo. Acá no hay verbo. Determinante, adjetivo, sustantivo. No hay verbo. Ah, entonces esa debe ser unimembre. La unimembre no tiene verbo conjugado. Voy avanzando, voy. Voy es un verbo. Yo voy, un verbo conjugado. Yo voy. Ah, entonces es bimembre. Ya, levantarse. Oh, levantarse es verbo. Pero ojo, está conjugado, levantarse está conjugado, lo que termina en ar, levantar, porque el se es pronombre, ¿ah? ¿Sí? El se es pronombre. ¿Eso está conjugado? Pregunto, ¿el se está conjugado? ¿Qué dicen? ¿El se está conjugado? ¿Se está conjugado? ¿Ah? Levantarse, ¿está conjugado? Ar. No, eso es un infinitivo, chicos. Los infinitivos son verboides, no son verbos. Ah, ya. Entonces, ¿qué sería? Una unimembre. ¿Ah? Sería una unimembre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso te dice, en cambio la segunda, o sea, la bimembre, presenta el verbo de forma personal. ¿Ya? Acá lo puedes arreglar a tu favor. La bimembre presenta verbo de forma personal. ¿Qué cosa es el verbo personal? Verbo conjugado. Verbo conjugado. Verbo de forma personal es el verbo que está conjugado. En cambio acá es no, ¿ya? Para que no te confundas. No, no tiene verbo flexionado. Verbo no conjugado. Bien, la clave sería la B. La clave sería la B. ¿De acuerdo? La clave sería la B. Si deseas, captura pantalla para que lo puedas recordar. Pregunta 2. Pregunta 3. Te pide el sujeto. Pregunta 3. La oración bimembre establece la relación entre dos constituyentes básicos, sujeto y predicado. El sujeto es el tema de la predicación y una de las funciones sintácticas de la frase nominal. De acuerdo con lo señalado en el enunciado, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. En este enunciado, ¿cuál es el sujeto, chicos? ¿Qué hacemos? Verbo, ¿no? Verbo. Volverán. Ahora pregunta, ¿quiénes realizan la acción de volver? ¿Quiénes volverán? A ver, ¿quiénes volverán?
Seguro tácito, Martel, seguro, volverán. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Claro, ¿quiénes van a realizar la acción de volver? Claro, parece que ellas, ¿no? ¿Ellas volverán las oscuras golondrinas? No, ellas en todo caso serían las oscuras golondrinas. ¿Cierto? Las oscuras golondrinas volverán. Las oscuras golondrinas volverán. Ellas volverán. Correcto. ¿No? Esta es. ¿Sí? Parece tácito, ¿no? Parece tácito, pero el sujeto está ahí metido en el centro. Cuando el sujeto está metido en el centro, ahí es que cuando nos confundimos con el famoso sujeto tácito. Ya está. ¿Listo? Captura en pantalla si desean. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, avanzamos, avanzamos. Siguiente pregunta. El sujeto puede aparecer en la oración de manera explícita, o sea, escrito, no expreso. En algunos casos se encuentra sobreentendido, tácito. Según esto, puede ser expreso tácito. Marca la opción en la que se presente sujeto tácito. Fácil. Busca el verbo. Busca el verbo. Acá ya lo había resuelto. Busca el verbo. A ver. Organizaron, ¿no? Eso sería el verbo. Organizaron. Verificaron. Cayeron. Interesó. Profesora, sería ellos organizaron la reunión, los socios del club. Ah, no, 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 no. ¿Quiénes organizaron? Los socios del club. Los socios del club organizaron. Los socios del club organizaron. Cayeron, ellas cayeron al suelo, todas las hojas marchitas. Ah, no, quienes realizan la acción de caer no son ellas ni ellos, sino todas las hojas marchitas cayeron al suelo. ¿De acuerdo? Todas las hojas marchitas cayeron al suelo. A nadie, no, a nadie no puede ser sujeto. A nadie no puede ser sujeto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué le interesó a nadie? El nuevo proyecto vial. Profesora, Liz no puede ser sujeto. Claro, Liz no puede ser sujeto. Pero en este caso yo puedo decir quiénes ya verificaron el actual padrón electoral. ¿Quiénes? Ellos, ¿no? Ellos. ¿Sujeto qué? Sujeto tácito. Ellos ya verificaron el actual padrón electoral. Ellos ya lo verificaron. Pero, profesora, ¿podría preguntar qué verificaron? El actual padrón electoral. Ya, claro. Pero fíjate, esto está en plural. Verificaron, está en plural. ¿De acuerdo? Y el actual padrón electoral está en singular. ¿Te das cuenta que no hay concordancia? Ah, entiendo. Y además, el actual padrón electoral no realiza la acción de verificar. ¿Entendido, muchachos y chicas? ¿Sí? La clave sería barco, ¿eh? La clave sería barco. Chicos, a ver, siguiente pregunta. Según la estructura que presenta el sujeto puede ser clasificado simple, compuesto, ya. De acuerdo con lo afirmado en el enunciado, estimados alumnos, durante las vacaciones todos los estudiantes de la especialidad de bibliotecología asistirán a las charlas psicopedagógicas. Ya. ¿Cuál es el sujeto?
El sujeto es clasificado como, pero tengo que saber cuál es el sujeto. Pregunto, estimados alumnos, durante las vacaciones, ¿podría ser sujeto esto? Acá hay dos comas, ¿ah? Esta primera coma es vocativo, porque estoy hablando con él, ¿correcto? Con, muy bien, Georgina, Amapola, ¿correcto? Y esta es una coma hiperbática. Por eso que es una coma hiperbática, es que esto es el circunstancial de tiempo. Ah, ya, correcto. Ya, muy bien. Este es el verbo, ¿no? Asistirán. Si tú preguntas quiénes realizan la acción de asistir, muy bien, Amapola, todos los estudiantes de la especialidad de bibliotecología. Así es. Esta es. ¿De acuerdo? Esa es. ¿Entendido? Ahora, este sujeto tienes que analizarlo para que puedas encontrar sus elementos. Hay que analizarlo. Lo tenemos que analizar. ¿De quién hablo? De los estudiantes. ¿De quién hablo? De los estudiantes. ¿Eso qué sería, chicos? Los estudiantes, ¿qué vendría a ser? El núcleo, ¿cierto? Este es el núcleo del sujeto. Tiene un solo núcleo, ¿eh? Todos los MD. Y de la especialidad de bibliotecología, ¿qué sería? Frase preposicional, que funciona como muy bien, Georgina, como MI. Ya la tienes. Incomplejo no es. Activo sí es. Incomplejo no es. Pasivo no es, ¿eh? Tampoco es pasivo. Complejo sí es, porque tiene MI. Y simple, porque tiene un solo núcleo. Muy bien, Amapola. Casa, muy bien, Fran, correcto. Compuesto no es. Complejo sí. Esta es la clave. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. ¿Listo? Todavía tenemos tiempo. A ver, ¿qué más sigue? Ya. Pregunta 6. A ver, pregunta número 6. La pregunta 6. ¿Dónde hay concordancia? Dicen, ¿no? Concordancia. Ya, mira. Aquí lo que tienes que hacer es ubicar el verbo. Partió, están, habrán, forman. ¿De acuerdo? ¿Sí? Forman. Muy bien. Ahora, ¿dónde hay concordancia, no? ¿Dónde se evidencia la concordancia? ¿Qué dicen? ¿Quién partió? La tropa, ¿cierto? La tropa de soldados partió. La tropa de soldados partió. ¿No? Y el núcleo del sujeto es tropa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces acá sí hay concordancia. Tropa singular y el verbo también singular. Esta sería la clave. ¿De acuerdo? Y la B, profesora, la actriz.
¿De acuerdo? La actriz y cantante. ¿Acá hay dos núcleos? No. Cuando tú utilizas el artículo la una sola vez, quiere decir que esta persona es a la vez actriz y cantante. O sea, es a la vez actriz y cantante. Esto es un solo núcleo. ¿No? Esto es un solo núcleo. Cuando utilizas un solo la, por eso si estuviera la actriz y la cantante, ahí sí son dos personas distintas. Lo que sucede es que esta persona es actriz y a la vez es cantante. Entonces estoy hablando de un solo núcleo. Error acá. Debe ser está. Está muy molesta. Ya, muy bien. ¿Qué sabes de este verbo? Habrán. Este verbo es impersonal, estimados alumnos. Y los verbos impersonales se escriben en singular. Los verbos impersonales se escriben en singular. ¿Qué cosa es un verbo impersonal? Carece de sujeto. Un verbo impersonal carece de sujeto. Se dice habrá bebidas. La unión de varios ríos forman el Amazonas. Acá, ¿cuál es el núcleo? ¿No? La unión de varios ríos forma, ¿cierto? Ya todo eso sería el sujeto. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el núcleo? Porque la concordancia es de núcleo a núcleo. Muy bien, estimada Georgina. Así es, de núcleo a núcleo. Entonces acá solamente es la unión, ¿cierto? ¿Y en qué estoy hablando? En singular, ¿sí o no, Georgina? ¿Sí? Estoy hablando en singular. En plural. Ah, entonces acá estamos mal. Hay que eliminar esto. ¿Ya? Hay que eliminar. ¿Ya? La clave sería esta de acá, la A, avión. A ver, 3 minutos tengo tiempo todavía. A ver, la 7. Pregunta 7. Captura en pantalla si desea. Captura en pantalla si desea. Recuerda que la concordancia es entre núcleo y núcleo, ¿eh? Núcleo y núcleo. Los modificadores no interesan ahí. Ya, a ver. El predicado, ¿qué te dice? Marque la opción donde hay este tipo de predicado. El predicado es la función, es la representación. Ya, el predicado nominal se caracteriza por presentar verbo copulativo. ¿Qué cosa te pide entonces? Predicado nominal, ¿no? Te pide predicado nominal. Ya, vamos. ¿Dónde hay predicado nominal? Está. Aquel verbo es a. Están. Han. Ahora fíjate. Elevado. Haber más participio. ¿Forma o no forma perífrasis verbal? ¿Qué dicen ustedes? Estar más gerundio. ¿Forma o no forma perífrasis verbal? Haber más infinitivo. ¿Forma o no forma perífrasis verbal? ¿O no? ¿Sí, no? ¿Ya? Ahora, protegido. Protegido es un adjetivo. Este sería predicado nominal. ¿Ah? ¿La B sería predicado nominal? No, porque es elevar. Elevar es predicado verbal. Ah, mira acá, ser más participio. Ser más participio, perífrasis verbal. ¿Cierto? Ser más participio, perífrasis verbal. ¿Correcto? Ser más participio, perífrasis verbal. Entonces acá el verbo sería juzgar. Predicado verbal. Verbal. ¿De acuerdo?
Y en este caso, buenos profesionales es una frase nominal. Y el verbo copulativo ser también es predicado nominal. Es predicado nominal. Acá hay dos claves. Ahí la corrección. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí está la solución para que tú lo veas. Muy bien, chicos, hemos llegado al final. Hemos resuelto, ¿cuántos ejercicios? A ver, 7. Faltan 8, 9, 10, 11, 12, 5 ejercicios. La 8 también está fácil, ¿ah? Te pide predicado verbal. A ver, un minutito lo podemos hacer, ¿ya? En un minutito. Al toque y nos vamos. ¿Ya? A ver, acá también te piden predicado, acá te piden predicado verbal. Predicado verbal, verbo predicativo. Predicado verbal, verbo predicativo. Esto viene en las preguntas de sus exámenes internos, ¿ah? Eso sí es una pregunta fija. Ya, acá el verbo es ser, ¿ah? Porque está con tilde. Cuando ese ser está sin tilde, es pronombre. Está provocando. Perífrasis verbal. Han sido. Perífrasis verbal. Han estado. ¿Ya? Mira, conformes es adjetivo. El adjetivo funciona como atributo. ¿De acuerdo? Los más ovacionados. Frase adjetiva. ¿De acuerdo? Y consciente, adjetivo. Entonces, acá sí hay una sola respuesta, ¿no? Esto es predicado nominal, predicado nominal, predicado nominal y predicado nominal. En cambio, acá el verbo es provocar, pues, ¿no? Provocar, provocar. Esto sería predicado verbal. Listo, chicos. Ahora sí, los dejo para que puedan respirar, estirarse un poco. Muchas gracias, muchas gracias. Muchos éxitos. Y nos estamos viendo el siguiente sábado. Un fuerte abrazo, chicos, para todos. Cuídense bastante. Gracias, Fran.